Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 11 al 21. A medida que lo vaya encontrando, por favor, vaya poniéndose de pie para que leamos todos juntos esta porción de las Escrituras. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 11. Amén. Leamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me he vuelto insensato. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debiera haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Pues, ¿en qué fueron tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga para ustedes? Perdónenme este agravio. Miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para oír a ustedes, y no les seré una carga, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? Pero en todo caso, yo no les fui carga. No obstante, siendo astuto, los sorprendí con engaño. ¿Acaso he tomado ventaja de ustedes por medio de alguien de los que les he enviado? A Tito le rogué que fuera, y con él envié al otro hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo esto, amados, es para su edificación. Porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean. Que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente, y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, de acuerdo a las misericordias de Jesucristo, rogamos y suplicamos que puedas edificar, Señor, a tu pueblo, sabiendo, Señor, que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabiendo, Señor, que solo tú puedes permitir que este instrumento, Señor, pueda, Señor, predicar tus palabras. Líbrame, Señor, de toda torpeza, líbrame, Dios Todopoderoso. Suplico y te ruego que me permitas, por tu misericordia y amor a Cristo, que me permitas predicar y trazar fielmente la palabra de Dios. Te ruego también que cada hermano y hermana con solemnidad, con total respeto, Señor, pueda recibir esta palabra de Dios. Porque, como dijo el apóstol Pablo, es como si Dios rogase por medio de nosotros. Señor, ayúdanos a tener total respeto, Señor, hacia tu palabra. Te ruego también, Señor, que tu mensaje sea llegando a cada uno de los que estamos aquí presentes. Sea llegando, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Sean niños, jóvenes, Señor, adultos. Miembros de la iglesia, no miembros, Señor, que cada uno de nosotros pueda ser grandemente edificado por tu palabra.
Que tu palabra, Señor, nos lleve al arrepentimiento, que tu palabra, Señor, también nos permita tener el discernimiento que tanto necesitamos, Señor, para vivir nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, amados, ya estamos llegando al penúltimo capítulo y hoy día concluyendo este penúltimo capítulo de la segunda de Corintios. Sabemos que la vez pasada el apóstol, después de haber mostrado su dolor y su sufrimiento por causa de Cristo y por amor a la iglesia de Dios, después de haber abierto su corazón con sinceridad y mostrado que la gracia de Dios es suficiente, que la gracia de Dios es lo que sostiene su vida, sigue en esa misma línea y sigue abriendo su corazón para mostrar aquel corazón pastoral del cual dijo el Señor en Jeremías 3:15, les enviaré pastores conforme a mi corazón, que los guíen con sabiduría y entendimiento. Y así no solo los creyentes de Corinto, sino todos los creyentes puedan conocer el corazón de los ministros que han sido llamados por Dios. Entonces el título, cierto, de esta porción que estudiaremos hoy es el corazón de un ministro de Dios. El corazón de un ministro de Dios. Sabemos que el apóstol Pablo, más que decirle a los hermanos de Corinto, no escuchen a tal o cual apóstol, no escuchen a tal o cual predicador, él con su ejemplo le dio el discernimiento suficiente para que ellos puedan distinguir entre un ministro enviado por Dios de un ministro levantado por los hombres o autodenominado por los hombres. Sabemos que el corazón de aquellos que han sido llamados por Dios al ministerio pastoral se caracterizan por ser personas humildes. Y quizás si usted leyera rápido este verso 11 y verso 12, usted si lee rápido va a decir, pero ¿qué humildad hay aquí? Aquí hay una gran humildad. Recordemos que el apóstol Pablo, para que ellos pudiesen diferenciar entre un verdadero ministro y un falso ministro, él tuvo que usar de insensatez. Él tuvo que, de alguna manera, forzarse a mostrar su trabajo, a mostrar la obra de Dios y de cómo él había obrado por el poder de Dios. Por eso él dice, me he vuelto insensato, ustedes me obligaron a ello. Luego dice, pues yo debiera haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles. Y aquí viene su señal de humildad. Aquí viene el corazón de este texto en el cual dice, aunque nada soy. Aunque nada soy. Recordemos que los falsos apóstoles que estaban ahí inmersos en Corinto, si hay algo que hacían, era decir, el apóstol Pablo es poco elocuente. El apóstol Pablo tiene una apariencia física deplorable. ¿Cómo va a ser un hombre de Dios alguien que no es ni elocuente, ni tiene una apariencia física que represente a alguien como bendecido por Dios? Mientras los falsos apóstoles tenían buena apariencia, tenían buena elocuencia, conquistaban a las almas con sus palabras. Pero el apóstol Pablo les mostró una cosa. ¿Podrían esos falsos apóstoles ser judíos? Sí, dijo el apóstol Pablo, también soy judío. Y así empieza a describir cosas, los anteriores versos, que quizás los falsos podían llegar a ser. Pero luego él dice, en azotes, en hambres, y luego empieza a describir todo lo que un verdadero apóstol llamado por Dios debía vivir. Recuerde lo que el Señor Jesucristo por boca de Ananías le dijo al apóstol Pablo. Yo le mostraré cuánto es necesario sufrir por causa de mi nombre. Tráeme a este, porque este me es instrumento escogido
pero yo le voy a mostrar cuán necesario es que sufra por causa de mi nombre. Entonces, amados, cuando los corintios se enteraron de por qué el apóstol Pablo tenía esa apariencia, de por qué el apóstol Pablo era así, por todo lo que él había sufrido, ellos no lo podían creer. Estaban despreciando a un hombre de Dios, mientras estaban poniéndose a favor de hombres que ni siquiera estaban dispuestos a sufrir por causa del Evangelio, hombres que solamente querían sacar provecho de los hermanos de Corinto. Por eso el apóstol Pablo se ve en la necesidad de mostrar, sí, mi ministerio es un ministerio de Dios. Es un ministerio que no es inferior a los demás apóstoles, porque el apóstol Pablo muchas veces era considerado como inferior a no haber sido parte de los 12. Pero recordemos que el apóstol fue comisionado por nuestro Señor Jesucristo. Fue certificado su ministerio con prodigios, con señales y con milagros. Pero el apóstol Pablo, en vez de ser elogiado, estaba siendo grandemente despreciado. Y aquí vemos un corazón humilde. Vemos a alguien que si nosotros pudiésemos leer cuando dice Hechos 20, 19, recuerde que Pablo había dicho que yo he servido al Señor con toda humildad. Esa palabra con toda humildad en el original denota que él tenía una humillación de la mente, es decir, él tenía una modestia. Él estaba de alguna forma tan entregado a Dios que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por amor a Cristo. Estaba dispuesto a humillarse a sí mismo. Aún es más, dice, me he vuelto insensato, ustedes me obligaron a ello. Pues yo debería haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. ¿El que está diciendo eso? Aunque sea certificado mi ministerio, aunque Dios mismo me haya llamado, aunque he trabajado en el Señor, en realidad no soy nada. ¿Y por qué no soy nada? Porque no soy yo, porque es Cristo morando en mí. Porque el apóstol Pablo entendía que si él podía mantenerse en pie después de todas esas cosas, si él podía trabajar de esa forma, no era por su propio poder, sino porque, como en el anterior verso 9 del capítulo 12 decía, mi gracia es suficiente. ¿Qué le había dicho Dios a él? Bástate mi gracia, mi gracia es suficiente. Si el apóstol Pablo podía hacer todas estas cosas, era porque la suficiencia de él venía de Dios. Estas palabras, inspiradas por Dios, tienen como propósito darte el discernimiento a ti y a mí, suficiente para identificar a los ministros que han sido llamados por Dios a este santo ministerio. Lamentablemente, y es triste decirlo, el reconocimiento de un ministro muchas veces en la iglesia está haciendo por criterios no establecidos por Dios. Muchos están reconociendo ministerios por la elocuencia que un hombre pudiera poseer. Otros están creyendo que una persona ha sido llamada por Dios al ministerio porque tiene bla bla o porque arrastra masas. Otros porque tiene una encantadora personalidad. Otros eligen a alguien como pastor o lo llaman a este ministerio porque ha reunido un poco de gente para hacer iglesia. Pero amados, en un ministerio dado por Dios es indispensable la humildad. Es indispensable que aquel que ha sido llamado al ministerio sea un hombre que dependa de Dios y solo de Dios. Que dependa del Señor y no de su orgullo. Porque sabemos que ningún hombre que sea orgulloso, ningún hombre que sea soberbio ha sido llamado al ministerio. Por mucho ímpetu que esta persona posea, por mucha elocuencia que posea, aun cuando sea elegido por los hombres, no ha sido
llamado por Dios. Está en el lugar en el cual jamás ha sido llamado. Imagínense, amado hermano. Si un ministro no posee humildad, se ha colocado en un lugar al cual Dios no lo ha llamado a estar. Y ha sido reconocido por criterios humanos. Por eso, amados, un verdadero ministro entiende una cosa. Entiende lo que Jesucristo dijo en Lucas 17:10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Por eso, amados, estás viendo y comprobando. Yo eso quiero preguntarte, iglesia, hoy. Estás viendo y comprobando que tus ministros sirven a Dios con humildad. ¿O están buscando en alguna manera el reconocimiento? ¿O están buscando en alguna manera que alguien los alabe por lo que están haciendo? Por eso te digo, iglesia, es tu responsabilidad. Lo que estaba haciendo el apóstol Pablo al mostrar estas características era que tanto la iglesia de Corinto como nosotros pudiésemos observar estas cosas. Porque la iglesia juega un papel importante en el sentido de que esta iglesia tiene el poder de discernir las cosas. Si tu ministro se engrandece o se enorgullece, y cuando es exhortado por 2 o 3 testigos como a un padre, como dice primera de Timoteo 5:1, y no desea arrepentirse de su pecado, ¿qué debe suceder con ese ministro? Debe ser llevado a disciplina. Porque la humildad es una característica fundamental y vital en alguien que ha sido llamado al ministerio de Dios. Amados, Dios no ha llamado al ministerio a los orgullosos, a aquellos que pretenden robarle la gloria a Dios, a aquellos que se disfrazan como ministros de justicia, como el apóstol Pablo dijo en los anteriores versos, pero ellos son ministros del mismo Satanás. Por eso, jóvenes, niños, y cada uno de los que estamos aquí reunidos, es importante que ustedes también atesoren estas cosas. Porque si en algún momento ustedes son llevados a otro lugar, ustedes deben tener el discernimiento suficiente para decir este ministro es un ministro de Dios, esta es una iglesia de Dios, o este no es un ministro de Dios. Aquí no está el Señor. Aquí las cosas no se están haciendo como el Señor lo ha establecido. Qué triste es pensar que aún los ministros falsos se pueden disfrazar como ministros de justicia cuando ellos son ministros de Satanás. ¿Cuántas veces los cristianos están aterrorizados porque abrieron una iglesia satánica en Colombia donde está todo de rojo y ahí hay un hombre, ¿cierto?, que es un sacerdote de Satanás y todos ahí aterrorizados por eso? Pero la Escritura nos dice algo más allá. Nos dice que estos ministros no necesariamente van a ser satanistas, como dice, sino van a ser hombres que van a tener apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Van a ser hombres que tienen apariencia de ser ministros de justicia, pero son ministros del mismo Satanás. Por esto esto es un tema importante. Aún una iglesia que en algún tiempo fue sana puede volverse una sinagoga de Satanás si abandona el Evangelio. Se abandona todo este discernimiento que Dios nos ha entregado. Por eso la primera parte, quiero que te preguntes una cosa. ¿Son tus ministros, aquellos ministros que Dios ha puesto en tu iglesia local, son ministros que están revestidos de humildad? ¿Son ministros que verdaderamente son humildes en su desempeño como creyentes? Y en su desempeño también, ¿cierto?, en cómo Dios ha obrado en ellos. ¿Has podido ver algo de orgullo, soberbia en ellos? Y si has visto orgullo y soberbia en ellos, de alguna forma, ¿tú lo has exhortado? Porque es tu responsabilidad, iglesia. No es tu responsabilidad, no es
que tú pases las cosas por alto, es tu responsabilidad que estas cosas tú puedas identificarlas. Y aquellos que están siendo llamados al ministerio, ¿cómo está su corazón? ¿Verdaderamente son humildes delante de Dios? Porque sabemos que en una iglesia sana a nadie le debieran imponer un ministro. Porque ese ministro debe poseer las características que Dios lo ha dotado para poder ser reconocido. Es lo mismo que los libros bíblicos, ¿cierto? Los 66 libros bíblicos, no fue la iglesia la que nos nombró, la iglesia los reconoció, porque la iglesia tiene el Espíritu Santo. Lo mismo pasa con los ministros. Los ministros no es que sea la iglesia la que los elija, es Dios quien lo ha llamado a ese ministerio, y es la iglesia que con el discernimiento de las Escrituras lo reconoce como tal. Pero ¿qué estamos buscando en un ministro? No nos sorprendamos por el liderazgo, ¿cierto?, de Saúl. No nos sorprendamos, ¿cierto?, y que nuestro discernimiento no se vea afectado por la apariencia de ese Saúl, ¿cierto?, que por el hombro podía ser más alto que todos los demás. Porque los hombres se caracterizan por ver lo que está delante de sus ojos y no ver lo que está en el corazón. Como les decía la vez pasada, si alguien viera al apóstol Pablo y lo pudiera haber visto como lo vio la iglesia de Corinto, usted lo podría haber visto en apariencia como el hombre menos bendecido de Dios. Usted diría, la bendición de Dios no está con él. ¿Por qué? Porque miren su apariencia. Miren lo flaco que está, miren cómo está, no tiene grandes cosas, no está siendo bendecido ese hombre. La pasa mal. ¿Quién va a querer tener el Dios de Pablo? Siendo que él estaba sirviendo a Dios con toda humildad. Mientras los elocuentes apóstoles de Corinto aparentaban su elocuencia, aparentaban, ¿cierto?, su apariencia. Por eso también aquellos que han experimentado ese llamado posiblemente al ministerio, quiero también preguntarte, ¿estás revestido de humildad? ¿Verdaderamente tu mente es humilde? La siguiente característica que el apóstol ahora describe en el verso 13 en adelante es que también el corazón de aquellos que han sido llamados al ministerio están dispuestos a sacrificarse por las ovejas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Dice el verso 13, pues ¿en qué fueron tratados como inferiores a las demás iglesias? Excepto en que yo mismo no fui carga para ustedes. Perdónenme este agravio. Miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes y no les seré una carga. Pues no busco lo de ustedes, sino a ustedes. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo con mucho gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? Pero en todo caso yo no les fui carga, no obstante, siendo astuto, los sorprendí con engaño. ¿Acaso he tomado ventaja de ustedes por medio de alguien de los que les he enviado? A Tito rogué que fuera, y con él envié al otro hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? ¿No hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? El apóstol Pablo sigue abriendo su corazón para que puedan contemplar a un ministro de Dios, para que la iglesia pueda ejercitar su discernimiento. Otra parte del carácter pastoral es que aquellos que han sido llamados a este ministerio están dispuestos a sacrificarse por las almas que están bajo su cuidado. Él no está en el ministerio para ser servido, sino siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Como Pablo dijo también en Romanos 1:1, yo soy un esclavo de Jesucristo. El apóstol ha rehusado, y aquí lo deja en claro, recordemos que aquellos que predican el Evangelio debían vivir del Evangelio. Pero el apóstol Pablo, por razones, cierto, que vemos en este texto, él rehúsa ser sostenido por la iglesia. Y él dice incluso, si yo tengo que gastar de lo mío para beneficiarlo a ustedes, voy a estar dispuesto a hacerlo. Si yo
me gasto a mí mismo por sus almas, voy a estar dispuesto a hacerlo. Nótese cómo el apóstol Pablo utiliza esto para que los corintios no solo le digan, no, aléjate de esta persona, no. Él diga, este ministro que está conmigo aquí, que dice que el apóstol Pablo no es nada, ¿este ministro verdaderamente está dispuesto a sacrificarse por las almas? ¿Verdaderamente está dispuesto a gastar de lo de él para ayudar a los demás? El apóstol Pablo anteriormente ya lo había dicho, estos falsos apóstoles estaban aprovechando de los corintios. Por eso el apóstol Pablo rehúsa ser sostenido por aquella iglesia. ¿Para qué? Rehúsa hacerlo para poner a prueba a esos mismos falsos apóstoles. Porque se van a preguntar, oye, el apóstol Pablo no es sostenido y esto nos están pidiendo todo. Entonces los falsos apóstoles estarían dispuestos a que no se les pague su justo salario por amor a las almas de Cristo. Lo hemos dicho anteriormente, amados hermanos, el ministerio para el mundo es para alguien que está loco. Porque nótese, si lo repito, siempre cuando se habla de un ministro, se habla el que roba los diezmos, el que roba la plata, siempre se le dicen todos esos cuestionamientos. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano piensa que si hace algo, tiene que recibir algo, ¿cierto? Y tiene que ganar algo. Pero el ministerio no es para ganar algo. Así, humanamente hablando, es para ganar a Cristo. Es para entregarse en servicio de Cristo. Entonces, para el mundo tiene que buscar una excusa para el ministerio, para decir que algún provecho sacan. Pero cuando esas cosas se retiran, ¿quién va a querer ser ministro? Solamente alguien que es llamado al ministerio estará dispuesto a renunciar aún a aquello que le era lícito, como dice 1 Corintios 9:14. Aquellos que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. El apóstol Pablo dijo, yo voy a estar dispuesto a no hacer eso. Y si usted se pregunta, ¿era porque la iglesia de Corinto no tenía la posibilidad de hacerlo? No, la iglesia de Corinto era de una iglesia más acomodada que había ahí. Incluso los hermanos de Macedonia, que están en una terrible pobreza, les pudieron demostrar a ellos lo que era la generosidad. Pero el problema es que ellos tenían tanto ese deseo al dinero, tanto ese deseo, que al final se terminaron rodeando de esos mismos tipos de ministros. Pero el apóstol Pablo, con ese temor del Señor, él estuvo dispuesto a sacrificarse para demostrar que los que estaban a su alrededor eran solamente personas que querían aprovecharse de ellos. Esto me hizo recordar, mientras estudiaba esto, algo verídico que ocurrió con una persona que fue llamado al ministerio, tenía estudios teológicos, tenía aparentemente una vida piadosa, pero cuando se va a tratar del sueldo que esta persona va a ganar, este hombre dice, si no me pagan lo mismo que a mí me pagan en mi trabajo, yo no voy a ser ministro. ¿Qué se vio en el corazón de esa persona? Él sabía que obviamente la iglesia podía sostenerlo, pero no iba a igualar al sueldo que él tenía como profesional. Y ese hombre dijo, si no están dispuestos a igualarme ese sueldo como profesional, yo no acepto esto. Verdaderamente había sido alguien llamado por Dios. Por eso, amados, no se sorprendan por la apariencia. Quizá una persona pudiese tener muchas cualidades, pero ¿cómo está su corazón? Se ha dicho siempre que usted nunca va a saber lo que hay en un vaso hasta que ese vaso se derrame, porque ahí recién usted va a poder ver qué es lo que hay dentro. Así pasa con las personas. Podemos ver personas con tanta apariencia piadosa, con tanto conocimiento y tantas cosas, pero ¿cuál es su motivación? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que lo lleva a hacer todas esas cosas? Entendamos una cosa, hay personas que no van a estar dispuestas a sacrificar su comodidad para trabajar en la obra de Dios. Nuevamente ese es el problema, amados, que nosotros pretendemos mirar las cosas según las apariencias. Y aquí viene el problema que también es de nosotros, que nos incluye a nosotros. Pasamos tan poco tiempo meditando las Escrituras, de manera ordenada, ¿cierto? Leyendo toda la Biblia. Pasamos tan poco tiempo.
leyendo desde Génesis y Apocalipsis, reflexionando las Escrituras. Pasamos tan poco tiempo a solas con Dios en oración. Pasamos tan poco tiempo en la comunión de los santos, que a la hora de reconocer si alguien ha sido llamado al ministerio, terminamos juzgando las cosas según las apariencias y no según lo que Dios ha descrito en su santa palabra. Por eso incluso a veces pasamos tan rápido cuando vamos a 1 Timoteo 3, Tito 1, pasamos rápido ahí, un check rápido. Pero estas son cosas que nosotros debemos verlas con evidencia, porque debemos estar claros y no debemos sorprendernos después cuando, por nuestra falta de comunión con Dios, hemos cometido un gran error. El apóstol Pablo, como ministro de Dios, estaba dispuesto a ser bivocacional, es decir, a trabajar en el ministerio y trabajar en otro trabajo para cubrir sus necesidades. Se dice que cuando él llegó a Corinto, él estaba haciendo tiendas y él trabajaba con sus propias manos. ¿Pero para qué? Porque sabía que esa iglesia era una iglesia débil espiritualmente. Sabía que ellos eran débiles de corazón y él estaba dispuesto a sacrificarse. No solamente en lo monetario, sino que también estaba dispuesto a sacrificar su alma, a gastar su alma, su vida, su tiempo en aquellas personas que solamente estaban ahí para criticarlo y despreciarlo. Él no solo estaba dispuesto a gastar de lo suyo para trabajar en el ministerio, sino que también estaba dispuesto a gastarse a sí mismo por el amor a las ovejas que Dios había puesto bajo su cuidado. Por eso se ha dicho, amados, los ministros, los pastores son un regalo de Dios para la iglesia, porque ellos debiesen reflejar primeramente el carácter de Cristo, ellos debiesen imitar a Cristo y estar dispuestos a, como también el apóstol Pablo lo había dicho anteriormente, que Cristo siendo rico se hizo pobre, para que de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse y los ministros estarán dispuestos a hacerlo. Por eso nuevamente digo, tú que estás siendo llamado al ministerio, ¿estás sirviendo hoy con toda humildad o estás esperando el reconocimiento de alguien para que te mande a hacerlo? Tú que estás siendo llamado al ministerio, ¿cuánto estás sacrificando hoy por amor a la iglesia de Cristo que Él compró por su propia sangre? Porque no debemos olvidar que 1 Timoteo 3:1, cuando dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Esta palabra deseo, buena obra desea, si usted va al original, no significa que esta persona un día se levantó pensando que iba a ser pastor. No, es una persona que está en ejercicio de. Por eso no podemos esperar nombrar a una persona como pastor. No debemos esperar nombrar a una persona como diácono para que comience a trabajar. No es solo que tenga ciertas cualidades piadosas, es que esta persona verdaderamente tenga un corazón para servir a Dios con toda humildad y con todo sacrificio delante de Dios y para la gloria de Dios. Estás esperando estar en el ministerio para recién sacrificar lo que es tuyo y aún tu propia vida, porque si es así, verdaderamente no has sido llamado a esto. Y si tú puedes ver que estas personas no son así, verdaderamente tú debes decir, ellos no han sido llamados a este ministerio. Por otra parte, le decimos, iglesia, ¿estás viendo este sacrificio en los ministros que Dios ha puesto bajo tu cuidado? Analiza, ve la vida de tus ministros, de los que Dios ha puesto en tu iglesia local. Verdaderamente puedes ver humildad en ellos, verdaderamente puedes ver sacrificio, o ves que tú hablas con ellos, siempre son yo hice esto, yo hice esto otro, yo hice... ¿Y cuándo lo hizo Cristo? ¿O es una persona que solamente está dispuesto a que otros sirvan y él, como un líder, solamente está disponiendo gente para allá, para acá, pero él nunca trabaja en nada, nunca se gasta su tiempo en aquellas almas que Dios puso para su cuidado? Recuerda que 2 Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que Él siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El sacrificio de Cristo es nuestro modelo a seguir. Por esos jóvenes, niños, todos los que estamos aquí reunidos, que el Señor pueda darnos ese discernimiento, pueda darnos esa claridad. Quizás esto, como un niño, quizás no le va a servir ahora, en este momento, pero sí más adelante le va a servir. Y a cada uno de nosotros que ya estamos, nos va a servir para que nosotros también podamos exhortar a nuestros pastores cuando no los veamos que andan rectamente. Porque entendamos una cosa, amados hermanos, que un pastor califique dentro de estos requisitos no significa que ellos estén al 100 en esto. Siempre van a haber cosas que se le van. Siempre van a haber cosas que empieza quizás a bajar por un momento. Pero es ahí donde la iglesia debe estar y exhortarlos. Como dice, ¿cierto? La primera de Timoteo dice, exhórtalo como a padre. Exhórtalo con respeto. Dile, pastor, estás siendo poco humilde. Pastor, te estás sacrificando poco. Con todo amor, con todo respeto. Pero es nuestra responsabilidad hacer estas cosas. Y si no se arrepienten, ¿cuál sería nuestra siguiente responsabilidad? ¿Acaso no sería llevarlo a la disciplina? Y si no se quiere arrepentir aún después de la disciplina, ¿acaso eso no sería motivo suficiente para quitarlo del ministerio, para el cual nunca ha sido llamado? Por esto es un tema serio, amados hermanos, y es algo que nosotros debemos tenerlo más que claro. Porque ¿qué debía hacer la iglesia de Corinto una vez que se diera cuenta que esos falsos apóstoles no eran más que ministros de Satanás? ¿Debía seguir dejando que los ministros de Satanás estuvieran en el púlpito? ¿Debían seguir dejando que esos ministros de Satanás estuviesen ahí engañando y no que estamos orando al Señor para que el Señor los saque algún día? ¿O debemos hacer uso de nuestro discernimiento? Como el mismo 1 Corintios capítulo 6 dice, ¿acaso no hay ningún sabio entre ustedes? ¿Acaso no hay nadie que pueda hacer justicia? Es nuestra responsabilidad, amados. Tercer lugar, el corazón del ministro busca la edificación de las almas. Dice el verso 19, todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo esto, amados, es para su edificación. Aquí se lo dejo claro. Ellos pensaban que el apóstol Pablo, con todo lo que estaba hablando, se estaba defendiendo a sí mismo. Pero ¿sabe lo que él estaba haciendo? Él estaba hablando de parte de Dios, para que la iglesia tuviese la claridad de poder conducirse como Dios lo ha establecido. Es que a veces nos hemos vuelto tan de espiritualizar todo, de dejar, no, es que Dios lo va a hacer y yo sigo orando, sigo orando. Hay que orar, hay que reflexionar, pero también hay que actuar, también hay que hacer. En tercer lugar, los ministros se caracterizan por buscar siempre que otros, y sobre todo obviamente la iglesia, crezcan en madurez como cristianos. Por ello, el trabajo de los ministros, ¿cuál es? El ministerio de la palabra y de la oración. ¿Y por qué ellos tienen este ministerio? Porque a través de la oración y a través de la palabra, ellos deben dedicarse todo su tiempo. ¿Para qué? Para edificar a los hermanos. Ellos no se dedican a estos deberes solamente para crecer en conocimiento y en una espiritualidad individual. Si ellos se entregan a este trabajo, para, como dice Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítales que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. ¿Qué dicen? Ellos velan por sus almas. ¿Qué significa que ellos velen por sus almas? Significa que ellos los conocen a ustedes. Y es ahí donde nosotros debemos también nuevamente examinar. Esta persona ha sido llamada al ministerio. Y si ha sido llamada al ministerio pastoral, no puede ser posible
que no conozca las luchas que los hermanos están experimentando. No puede ser posible que estos ministros no conozcan a aquellas ovejas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Porque ¿cómo ha de velar por las almas que no conoce? ¿Cómo ha de velar por esas almas que no ha pasado tiempo con ellos? ¿Cómo ha de velar por estas almas si no ora nunca? Por eso, amados hermanos, es importante que los ministros conozcan a las ovejas que están bajo su cuidado, conozcan sus luchas y que procuren con diligencia orar continuamente por ellos. Y que también se dediquen al ministerio de la palabra para que puedan aconsejar por medio de las Escrituras, y todo con el fin para que ellos puedan crecer en el conocimiento del Señor. Colosenses 1:9, mostrando el corazón pastoral del apóstol, dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que a Él le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nuevamente hago este llamado. Dice: tú que dices que has sido llamado al ministerio, ¿estás hoy edificando a otros? ¿Estás procurando hoy conocer las luchas de tus hermanos y orar por ellos? ¿Estás aconsejándoles hoy por la palabra? Porque si para ti estar en el ministerio significa preparar sermones, significa preparar estudios bíblicos y abrir el culto público cada domingo y liderar a hombres para que ejerzan los diversos ministerios, quiero decirte que estás deseando algo equivocado. Porque ser pastor no significa predicar sermones, solamente estudios bíblicos y abrir la iglesia cada domingo. Eso no es ser pastor. Ser pastor es pasar con aquellas almas que están bajo su cuidado, conocer sus luchas, procurar el crecimiento de estas almas. Por eso aquellas personas que piensan así, el orgullo y la soberbia le están engañando. El pecado les ha cegado, y si entran al ministerio tengan cuidado, porque a Dios tendrán que darle cuenta. Por otra parte, iglesia, ¿están tus pastores edificándote? ¿Está en su corazón el deseo de que tú seas edificado y crezcas en el Señor? ¿Has visto crecimiento en ti desde que estás siendo pastoreado? ¿Has visto algún tipo de crecimiento en ti? ¿Has podido ver que verdaderamente estás siendo confrontado por tu pecado? Por eso, jóvenes, niños y cada uno de los que estamos aquí presentes, entendamos de una vez lo que el ministerio pastoral significa. Entendamos de una vez las características que un ministro elegido por Dios para este trabajo debe tener. Porque si no tenemos ese discernimiento y si creemos que eso es algo que debemos, ¿cierto?, ver qué es lo que pasa en el camino, en realidad no estamos pensando consecuentemente por medio de las Escrituras. Recordemos, en nuestra misma iglesia nos falta también otro pastor. Creemos en la pluralidad de pastores, pero ya estamos orando, ¿cierto?, continuamente en las reuniones de oración por esto, pero ya estamos identificando estas cosas. Prontamente, ¿cierto?, recibirán su último examen los diáconos. Pero ¿cómo estás discerniendo las cosas? ¿Estás evaluando verdaderamente el carácter de ellos? ¿O solamente quieres cubrir una necesidad? Porque si fuera por eso, hermano, cualquier cosa pasaría en los púlpitos, cualquier cosa pasaría en las iglesias. Por eso tengamos cuidado, tanto para los que entran al ministerio, tanto para aquellos que identifican y reconocen esto, y tanto también para los jóvenes, niños que algún día también serán parte, si es la misericordia del Señor, de una iglesia local, de la membresía también, tienen esa responsabilidad.
Cuarto y último lugar, el corazón del ministro sufre cuando hay pecados que no se han arrepentido. Dice el verso 20, porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean. Que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que están practicando. Cualquier ministro que fuera a pastorear una iglesia no quisiera ir a pastorear la iglesia de Corinto. Cualquier ministro que ve todo lo que está aconteciendo, a la iglesia que menos quisiera tener es esa iglesia. Una iglesia que lo desprecia y por el otro lado una iglesia en la cual está proliferando el pecado, no arrepentido. Pero en el último lugar el apóstol Pablo nos enseña que el corazón de un ministro, no solo él conoce el estado de los que están bajo su cuidado, sino que también se duele por el pecado que no se está, ¿cierto?, estas personas arrepintiendo. No solo se duele, ¿cierto?, por los que pecan, porque el que peca se arrepiente, busca al Señor, pero que en la iglesia existan personas que no se han arrepentido de su pecado es algo doloroso. Si bien todos los ministros no van a ser emocionales en el sentido de que ellos literalmente se van a poner a llorar por esta alma, sí va a haber un profundo pesar y un profundo dolor porque esto esté aconteciendo. Pero tristemente, aquellos que no han sido llamados al ministerio, podemos hacer estas preguntas. ¿Cuál es la actitud de tu pastor hacia aquellos que no se han arrepentido? Es la actitud a veces de esos ministros llevar rápidamente a la condenación porque es un problema ya. No, esta persona no ha nacido de nuevo, para afuera. De que así lo hacen, no, eran de nosotros, si hubieran sido, eran de nosotros, pero ahora no están con nosotros, si hubieran sido nosotros permanecería, se fueron, ¿no? ¿Cuál es la preocupación real por estas almas? Por aquellos que no se han arrepentido, porque para cualquiera sería fácil, no nació de nuevo, listo, se fue. Pero ¿cuál es la actitud de tu pastor hacia aquellos que no se han arrepentido? ¿Es su actitud llevar una rápida condenación sobre ellos? O quizás la otra actitud, es su actitud como hacer que eso no pasó y pasarlo por alto, porque a veces pasa eso. Como que los pastores ocurre el problema y como que usted le cuenta el problema y después como que eso nunca pasó, como que es como cuando alguien le cuenta algo malo y usted no lo quiere escuchar, una cosa así, pero ¿es esa la actitud real de un pastor? ¿Está quizás la actitud del pastor hacer como que quizás tampoco le importa lo que pase? Si estas cosas están sucediendo a tu ministro, exhórtalo con testigos, como padre, porque también es importante esto, es que más hermanos también puedan ver eso. Porque de acuerdo a lo que la Escritura manda aquí, es que si vamos a exhortar a un ministro debe ser con testigos y se le debe hacer con total respeto. Pero ¿qué pasa? Imagínese esto que a veces nunca lo meditamos, pero ¿qué pasa si un pastor nunca quiere dolerse por las almas y nunca quiere tener esta disposición? ¿Qué debemos hacer con este pastor? Debemos también nosotros hacer como que nada pasó, el pastor no quiere cambiarnos. ¿Acaso no es nuestra responsabilidad con el discernimiento que Dios nos ha dado a cualquier alma? Porque recuerde que el pastor también es una oveja, también es un hermano. Y como hermano y oveja también debe recibir la disciplina. Y si ha de recibir esta disciplina, somos como iglesia los primeros que nosotros debemos estar alerta cuando existe un pecado no arrepentido. Como miembros de la iglesia es tu deber. Y si se rehúsa a arrepentirse de su pecado, llévalo a disciplina. Pues si se rehúsa aún así a arrepentirse, puede ser que ese ministro ha mostrado, por medio de su conducta, que en su corazón jamás él ha sido llamado al ministerio. Obviamente es importante que nosotros podamos evaluar todas estas cosas, podemos verdaderamente ver
Porque un ministro no puede mostrarse indiferente a estas almas por las cuales han sido compradas por Cristo a precio de sangre. Porque alguien que mínimo entiende lo que es el ministerio va a entender lo importante que son aquellos miembros de la iglesia. Va a entender la importancia de ellos. Y tú que dices tener un llamado al ministerio, ¿te dueles por el pecado no arrepentido de los miembros? ¿O estás dando pie a la murmuración? ¿O te estás portando indiferente? Quiero que cada uno de nosotros pueda examinar nuestro corazón. Que podamos examinar también el corazón de aquellos que han sido llamados al ministerio y también de aquellos que están en el ministerio. ¿Cómo está siendo nuestra disposición a aquellos? Como dice el apóstol Pablo, quizá el Señor me va a humillar con esto. Y cuando llegue allá van a haber muchas personas que no se han arrepentido de su pecado. ¿Por qué él dice eso? Porque a lo largo de esta primera carta y segunda carta de Corintios, y recordemos que hay una entre medio que no quedó dentro del canon bíblico, nos hemos dado cuenta que el apóstol Pablo ha invertido tanto en esa iglesia, tanto desgaste, tanto tiempo, tanto amor, pero sigue teniendo ese corazón pastoral por ello. Sigue teniendo ese deseo de trabajar ahí. Para el mundo, esto sería una locura. Para muchos miembros de la iglesia, incluso esto sería algo imposible de llevar. Pero para aquellos que han sido llamados al ministerio, todas estas cualidades no pueden faltar dentro de ellos. Amados, identifica siempre las marcas del carácter de tu ministro. Ora por ellos para que no les falte nada en su carácter, que no les falte nada de humildad. Ora para que ellos crezcan en humildad. Ora para que ellos crezcan en sacrificio por la iglesia de Dios. Ora para que ellos sigan edificando las almas. Ora para que ellos sigan teniendo y doliéndose por aquellos que aún no se han arrepentido. Así que cuando a muchos de ustedes les toca orar por el pastor de su iglesia local o los pastores de su iglesia local, a veces ustedes los pueden ver también y quizás ponen una mirada rápida ahora por el pastor para que le vaya bien. Pero esa no debiera ser nuestra oración. Nuestra oración debiese ser que el Señor siga trabajando en el carácter de ellos, para que cada uno de nosotros sea edificado y seamos llevados a este conocimiento de la voluntad del Señor. Bueno, amados, oremos a nuestro Dios. Señor, Dios santo y verdadero, por medio de las Sagradas Escrituras nos has mostrado la importancia, Señor, de ver el carácter de nuestros ministros, porque no podemos pasar por alto que aquellos que han sido llamados al ministerio han sido capacitados, Señor, con estos dones. Pero también se puede reflejar en su carácter aún antes de haber sido llamado a este ministerio, incluso después de haber sido, antes de haber sido ordenados. Se podría haber visto, Señor, todas estas cosas. Por eso, Señor, si tú vas a levantar pastores en tu iglesia, Señor, si pastores se van a levantar en este lugar y en otros lugares, Señor, te rogamos, Padre Celestial, que nos des el discernimiento claro. Te rogamos, Señor, que nosotros no lo veamos, Señor, como llenar un ministerio, como llenar una necesidad. No, Señor, que nosotros podamos analizar, Dios Todopoderoso, estas cosas de corazón. Podamos, Señor, analizar estas cosas a través de las Escrituras y no solo a través de sentires y cosas así. No, Señor, tú nos has dado la claridad por las Escrituras. Señor, te ruego por los pastores para que les seas dando humildad, para que me seas dando, Señor, también humildad, para que me seas dando, Dios Todopoderoso, ese sacrificio por las almas, ese deseo de edificar a otros, y ese deseo también, y ese dolor por aquellos, Señor,
que no se quieren arrepentir de sus pecados. Sabemos, Señor, que el ministerio para muchos es una locura, incluso para creyentes es algo insostenible de poder llevar. Para otros, Señor, es una responsabilidad tan grande, Señor, que tú has dado, que si no fuera por tu gracia sería imposible de poder llevar y cumplir. Señor, que a tu iglesia nunca le falte el discernimiento, que a tus ministros nunca les falte el discernimiento, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, para mantenernos en esta doctrina sana, para mantenernos, Señor, como una iglesia fiel de la cual tú te agrades. Gracias, Señor, por este regalo que le has dado a tu iglesia, Señor, a la iglesia de Dios, pastores, conforme a tu corazón. Gracias, Señor, por este sermón. Permítenos también meditarlo a lo largo de esta semana y también a lo largo de nuestra vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a cantar el Salmo 119. El Salmo que está en el 119, el Dalet, que es el verso 25 al verso 32. Salmo 119, verso 25 al 32. El Salmo Dalet. Para que cantemos con entendimiento, dice la introducción a este salmo de una construcción inimitable y de una maravillosa vehemencia en el que David no puede deleitarse sino en cantar las alabanzas de la ley de Dios y el afecto que le tiene, entremezclando algunas excelentes lamentaciones y consolaciones. Salmo que el fiel ha de tener siempre en el corazón y en la boca. Cantemos este hermoso salmo. Al polvo mi alma pegada es, dame tu vida según tu palabra. Yo mis caminos todos te conté, me respondiste, tus dichos enseñan. De tus leyes la guías me entender, yo hablaré de tus potentes obras. Mi alma se deshace de ansiedad, según tu palabra da firmeza. Senda de mentiras me apartar, y de tu santa ley hazme la gracia. Escogí la senda de la verdad, puse ante mí tus dichos de justicia. A tus testimonios que allegué, oh Jehová, vergüenza no me entregues. Yo en libertad con gozo correré, cuando en la senda de tus leyes fue, cuando mi corazón llegue a ser amplio si tú así lo convirtieres. Amén. Por favor, con total solemnidad, con temor también delante del Señor, incline su rostro para recibir la bendición de nuestro Dios. Recuerde que invocamos el santo nombre del Señor con total solemnidad. Que el Señor te bendiga y te guarde y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.